Buenas noches desde España, estimados y estimadas amigos de DMP Geopolítica o seguidores, mantenedores de este programa DMP Geopolítica. Hoy voy a intentar tocar un punto con dos ejemplos. El punto es el populismo o los populismos, tendríamos que decir en plural, como punto de partida, y luego voy a intentar enfocarlo en dos tipos de populismo, en dos hechos y reacciones políticas y geopolíticas que están sucediendo. Una en Europa es la ruptura entre Hungría y Polonia, y la otra es el programa Carta de Donald Trump del Partido Republicano que ha enviado con sus propuestas. En cuanto al populismo, populismos, el populismo en singular es uno de los eslabones de la cadena degenerativa que produce, y permitidme que luego lo explicaré con más detalle, el fascismo latente. Sí, sí, al confundir la revuelta romántica anticapitalista con una crítica radical y pragmática del modo de producción capitalista. Es decir, esa confusión de revuelta romántica anticapitalista con una crítica real y dialéctica del modo de producción capitalista. El fascismo, si bien es verdad, es la creación y la reacción al movimiento obrero que sacudió Europa inicialmente durante los años 20 y 30 del siglo pasado, del siglo XX, para frenar la revolución, quiero utilizarlo en este sentido, el populismo, como tanto la variante populista como la variante neoliberal, como ambas encuadradas dentro del sistema. Ninguna de las dos se proponen transformar, derribar, acabar con el sistema de producción capitalista. El término populismo ha significado y significa cosas distintas, si bien no totalmente opuestas, cuando menos tienen contrastes. Estoy siguiendo en esto una elaboración de Roberto Fineschi, que es un analista, es un politólogo, es un ensayista y filósofo que tiene como obras un nuevo Marx, Filología e Interpretación tras la nueva edición histórico-crítica de la Mega 2, en Ediciones del Viejo Topo, Ediciones de Intervención Cultural. Es un analista italiano, y cuando habla y sigo su concepto del término populismo y de los distintos tipos de populismo, populismo de derecha o populismos de izquierda o populismos que se definen ni de derechas ni de izquierda, puedo poner como ejemplos, a los cuales añado yo otros, los que él pone. Por ejemplo, cuando habla de populismo progresista, habla, en este caso, históricamente del populismo ruso, y yo pongo los ejemplos dentro de la historia del populismo ruso, de los movimientos, y digo bien movimientos que no partidos, Tierra y Libertad, Selya y Volia, y luego el movimiento Narodnaya Volia, la voluntad del pueblo. Estos, uno parte de Herzen y de Ogariov, y luego son analizados y estudiados desde la época de Marx y de Lenin. Luego hay un movimiento que se dice conservador, populista conservador. Por ejemplo, está el partido estadounidense People's Party o el Populist Party, que en la década de 1890 tenía sobre bases fundamentales un agrarismo, un bimetalismo y un cooperativismo populista, sin distinción de clases, porque eso es lo que tienen los movimientos populistas. Es la amalgama, la transversalidad de todas las clases sociales,
De hecho, muchos de ellos, incluidos los progresistas o llamados de izquierda, niegan o no utilizan, niegan la existencia de la lucha de clases o niegan la existencia de lo que es la estructuración social en clases sociales que tiene el modo de producción capitalista. Entonces, hay otro que pone el ejemplo Finezzi, que no es ni de derechas ni de izquierdas, que es el peronismo, que en Sudamérica se considera tanto de derecha como de izquierda. Quizás debido a que tras la Segunda Guerra Mundial se consolidaron organizaciones político-institucionales que valoraron negativamente algunas de sus características distintivas. Por una parte, las llamadas democracias parlamentarias y por otro, después de la Segunda Guerra Mundial, el socialismo real, rehuyeron abordar la ausencia de las mediaciones, de la falta de mediación de las instancias entre el pueblo y el ejercicio de la función política que suelen tener los populismos, porque si bien puede haber un partido que se declara populista, se intenta, en los que son las democracias parlamentarias clásicas, es el pluripartidismo o un aparente bipartidismo, y en el socialismo real el monopartido de agrupación de varios partidos en uno, como puede ser el caso del Partido Comunista Chino y todos los partidos coaligados a él en el movimiento del Partido Comunista Chino. Esto como lo que sería hoy de socialismo real. Y consideran que el populismo le falta esta mediación entre las instancias del pueblo y el ejercicio de la función política. En el caso del llamado socialismo real, la caracterización del sujeto de referencia no era tanto el pueblo como la clase o los bloques históricos de clase. Incluso los llamados históricamente frentes populares se definían como en la medida en que estaban organizados a través de la alianza de clases. Por otra parte, los diversos fascismos de los años 20, 30, 40 mostraban claramente aspectos populistas que no populares, que es lo que voy a querer diferenciar también hoy, aun cuando no se declarasen populistas. Tenían un concepto, es muy largo para desarrollarlo en una exposición que quiero tratar tantos temas, pero si me voy a los principios que he estudiado y sigo estudiando del derecho político nacional socialista, por ejemplo, el concepto nacional socialista de pueblo, de folk, da el adjetivo volkisch, es distinto del concepto de nación en alemán. Volk sería como una agrupación que supera la suma de los individuos que están en ella, no es una unión de individuos libres como, entre comillas, libres, como la nación. Folk estaría unido en torno, en el caso nazi, en torno a la etnia, a la sangre, los populismos conservadores en torno a las tradiciones o religiones, y de ahí que el concepto folk y völkisch en el alemán y del derecho jurídico nacional socialista diese conceptos como la Volksgemeinschaft, es decir, la sociedad del pueblo unido en cuanto a la sangre y la raza, frente al concepto liberal de sociedad, que no es el Gemeinschaft, ni por supuesto el Volksgemeinschaft, que es la Gesellschaft. Estas dos categorías de sociedad y comunidad, sociedad Gesellschaft y comunidad Gemeinschaft, ya las había tratado Ferdinand Tönnies en un libro que tiene que os lo recomiendo leer, que es la obra de Comunidad y Sociedad, que es una delicia y una gozada de lectura y siempre actual. De ahí que los principios del populismo nazi, del Volksgemeinschaft, estuviesen basados en la sangre y en la tierra y en la raza, Blut und Boden, y derivasen en una instancia por encima del partido estaba el principio de caudillaje, el Führerprinzip. Este principio de caudillaje o liderazgo carismático se suele dar en los populismos, tanto de derechas como de izquierda, porque existe una adoración, veneración
al líder casi convertido en un papa infalible. Podemos discutir ampliamente acerca del significado de la categoría pueblo, porque es distinto la categoría pueblo, people, en inglés, de la categoría Volk o Volksgemeinschaft en alemán, o de la categoría peuple en francés. El pueblo deviene una categoría fundamentalmente reaccionaria cuando privilegia solamente la etnia, la tradición o la religión común, transformado mediante las más variadas mitologías que hoy vuelven a reemerger en los populismos, por encima del concepto de clase, porque los populismos lo que suelen hacer es borrar las clases, ocultar las clases y hacen composiciones sociales transversales. Este concepto de pueblo incluye, por lo tanto, también a las clases dominantes, que consideran a las clases bajas como un animal más o menos dócil que debe ser domado por estas élites aristocráticas tradicionales en los populismos conservadores o neocastas en los populismos llamados progresistas, donde está realmente un desprecio al pueblo como tal en ambos, porque, repito, le consideran a las clases sociales más bajas económicamente hablando como un animal dócil al cual hay que domar y por un líder que sepa comprender y encarnar las tensiones sociales, y la pertenencia común no cancela esta legítima jerarquía social, ya sea tradicional, populismo conservador, o ya sea una nueva aristocracia o neoélites de los populismos progresistas. El concepto de Frente Popular que se dio durante los años 30 era una ideología del frentismo de ampliación de alianza de clases en el periodo de entreguerras, pero un tutelaje, hay que decirlo también, a el Partido Comunista de la Unión Soviética, al PQS. Y el pueblo no es toda la sociedad, en el caso del frentismo del Frente Popular, sino una parte que se distancia, se distingue y contrapone a los grupos dominantes. Elucidar esta indeterminación es la clave del asunto, porque aquí reside el riesgo de transitar hacia una confusa indistinción entre las dos acepciones. En el modelo de la Roma clásica, el modelo del populus senatus, frente al Senado el pueblo frente al Senado, se quiere recuperar ese concepto de SPQR que se ponían debajo de las estatuas y efigies romanas, SPQR que era Senatus Populus Quae Romanorum, que cambia la perspectiva entre populista y popular. La palabra es la misma, pero de lo que se trata en este Senatus Populus Quae Romanorum, Senado y pueblo de los romanos, trata de incluir o enmascarar el conflicto de clase. La esencia del pueblo en los populismos está centrada en etnias, en religiones, en tradiciones o similares. Es un leitmotiv del pensamiento reaccionario moderno y de una falsa izquierda, y permitidme que yo así la llame, al populismo progresista. Desde el romanticismo, ya analizado desde Burke hasta Heidegger. Recomiendo también un autor que tuve el privilegio de estudiar y de conocer en Estrasburgo, en el Centro de Estudios Germánicos, Nicolao Merker, aunque es italiano, tiene apellido alemán, Nicolao Merker, que tiene una filosofía del populismo, no está traducida, está en la Terza, hay una reciente edición del 2010, y luego otro libro que tiene Nazione, Popolo, Europa, en la filosofía hegeliana, Nación, Pueblo, Europa, en la filosofía hegeliana, y Nicolao Merker, no Merkel, Merker, terminado en R, que en alemán se pronuncia Merker. Puesto que los aspectos positivos de la modernidad se han desarrollado junto a los aspectos negativos, al mismo tiempo y de manera contradictoria, dentro y gracias al propio modo de producción capitalista, el anticapitalismo puede desarrollarse sustancialmente en dos direcciones. Una dirección romántica que mira hacia atrás, es decir, esta vuelta hacia atrás, por lo tanto, rechaza en bloque cuanto se ha desarrollado merced al capitalismo, perdiendo todos los logros históricos obtenidos gracias
a las luchas dentro del mismo, incluso los derechos sociales y civiles, con la nostalgia de un mundo pasado o un sueño abstracto de un medievalismo o de un mundo completamente distinto. Este sería el populismo anticapitalista romántico, y luego un populismo de progreso hacia adelante, es decir, critica la forma social capitalista actualmente autodestructiva, salva los logros históricos que sería regresivo y conservador perder, pero no transforma las estructuras. Si no se comprende el carácter contradictorio del modo de producción capitalista que contemporáneamente produce libertad y explotación, riqueza y pobreza, el hombre universal y su alienación, y así sucesivamente, y se intenta superar de manera progresiva la forma de la reproducción social hoy en día inadecuada, se puede recaer en un antes o en un otro que para los estándares civiles y sociales de nuestra vida en común signifique o puede significar barbaries. Confundir la revuelta romántica anticapitalista con el modo de producción capitalista, al final de la cadena, produce fórmulas neofascistas, de derecha o de izquierda. El populismo actual puede beneficiarse de nuevos instrumentos tecnológicos, como no lo ha tenido antes los movimientos fascistas. Como se aprecia a menudo, los nuevos medios de comunicación propulsan un canal directo entre el líder y la masa y permiten incidir directamente sobre el individuo a niveles personalizados inimaginables hasta hace pocos días, captando y conduciendo el líder las pulsiones más dispares, porque otra cosa tiene el populismo, que frente a un racionalismo crítico dialéctico, el populismo es sentimentalista y emotivista, va hacia las emociones y los sentimientos, explota emociones y sentimientos, y no va a razonamientos y lógicas dialéctico-críticas. Con todo, no produce todavía una ideología el populismo. Es una visión del mundo a veces o bastantes veces incoherente, no produce ideología, una Weltanschauung, una concepción del mundo, aunque sea una concepción del mundo crítica, racionalista, produce ideologemas, es decir, contenidos individuales que se aceptan o no, para dejarse convencer por quien sí tiene una ideología propia, o mejor, por quien sí tiene un programa de clase, pero que no es capaz de transformar en una cultura, en una transformación social, sino en mera propaganda. Esta dimensión meramente propagandística es el signo de una fase de crisis de la hegemonía, que es el principio de convicción mediante el consenso y la adhesión inmediata de una masa informe a la incapacidad de producir cultura puede ser el indicador de una crisis de hegemonía y el tránsito hacia fases despóticas con estupidización masiva y circunvención o elusión de los incapaces. Hace algún tiempo, en las conclusiones de una interesante entrada sobre este argumento, Bon Giovanni se preguntaba si la disolución de la tradicional noción de pueblo, en el mejor sentido del término, ya fuera campesino u obrero, no acababa por producir una pulverización amorfa de los individuos en una muchedumbre solitaria, una multitud de un populismo sin pueblo. Por eso hay que diferenciar populismo de pueblo. Mirándolo bien, es justamente la people inglesa, la suma genérica de individuos ligados de vez en cuando por elementos ajenos y no por un nexo funcional del sistema, la gente en definitiva. El triunfo de la ideología burguesa más banal, la sociedad como suma de individuos indistintos. Describir más o menos genéricamente la situación, pero no permite comprenderla y aún menos cambiarla o transformarla. El tema del populismo es la falta de un elemento clave, nada más y nada menos que explicar o tratar de explicar cómo se desarrollan estos procesos conjuntamente con la propia dinámica del desarrollo del sistema de producción capitalista. ¿Cómo se pueden abordar cuestiones complejas sin considerar la dinámica histórica epocal del modo de producción capitalista? Esto tiene que ver también con un complejo de la izquierda
cuando ha ido dejando de ser izquierda, a consecuencia de la crisis del marxismo práctico y teórico, el miedo a ser tachados de deterministas economicistas ha ocasionado cada vez más que marxistas, por supuesto, abandonen el método marxiano, se orienten hacia aproximaciones culturalistas superestructurales y demás, donde intencionadamente se deja en segundo plano la cuestión crucial del nexo social común de la producción de cosas y de la producción de ideas, hasta que paradójicamente el propio tema desaparece. Algunas consideraciones se podrían realizar respecto a la propia crítica que se ha hecho de la otra variante del capital. El capital tiene dos patas, el neoliberalismo y la pata populista. Bueno, pues la crítica del neoliberalismo a veces se ha llevado a cabo sin siquiera mencionar a Monsieur le Capital. No se menciona la estructura del capital, ni se ataca, por supuesto. Recordando también que y por ideología no se entiende solamente o simplemente el predominio de tal o cual discurso, sino la afirmación del mundo ya existente en una praxis social efectiva, vinculada a su vez a posiciones de clase concretas. Por ello, la crítica moral de la inhumanidad o de la injusticia, del plebiscitarismo, del racismo, de las crisis, de las instituciones democráticas, que generalmente se asocian al populismo, acaban teniendo un carácter en extremo limitado y de poca eficacia. Hay que comprender el capitalismo crepuscular cómo reconfigura las formas de subjetividad a su beneficio, cómo mercantiliza en su extensión de la mercancía a los propios seres humanos y a partes de los cuerpos de los seres humanos. Por tanto, esta percepción social, cuya forma fundamental es el átomo irreducible que se suma uno a uno como pueblo o multitud, pero que es extremadamente fácil de caer víctima de una apariencia y sostener que esta multitud de átomos, en cuanto tal, puede constituir un potencial sujeto capaz de combinarse en varias formas más allá de la individualidad, hasta convencerse de que dicha masa informe sea pueblo. Esto significa tomar la apariencia fenoménica del modo de producción capitalista no como la necesaria manifestación del mismo, sino como una propia sustancia. Convierten en noumeno el fenómeno. Comprender este proceso en un importante paso adelante, donde los sujetos históricos efectivos en su compleja y mediada configuración respecto al viejo esquematismo dual obreros-capital, hay que ver hoy día la estructura socioeconómica de las distintas sociedades con un análisis e instrumento marxiano. Es decir, ver que existe unos intereses atacados de asalariados, de autónomos, dependientes o falsos autónomos, de precarios, y ver que eso no se soluciona con el populismo, ni progresista ni conservador. Solo se me ocurre pensar en que estamos retrocediendo en mucho a pesar del mito del progreso, porque cuando hoy estaba leyendo a Robespierre, discursos de Robespierre en La causa del pueblo, Robespierre 1793, estamos en el 2024, cuando él habla de pueblo como una multitud de hombres, entendido hombres, mujeres, él habla de extensión de derechos reales y no solo formales, 1793. Ataca la figura del cesarismo como cáncer, pero además proclama un derecho que hoy día se ha olvidado. Se ha olvidado y hoy día este derecho de 1793 es hiperrevolucionario. El derecho del hombre, el primer derecho del hombre como ser humano es el derecho a existir. Y por lo tanto hay que garantizar a todos los miembros de una sociedad los medios de existencia, de subsistencia, para poder existir. Y cuando habla de la propiedad, y que no se debe estar en contra no debe estar la propiedad en contra de este derecho primario, que es el de la existencia o subsistencia, me ha hecho recordar Robespierre el concepto de función social de la propiedad, que otro profesor de derecho, le conocí en libro, no le conocí en persona, porque es un profesor, León Digit,
de derecho constitucional y de derecho social en Europa, él hizo el concepto de la función social de la propiedad conceptuando la propiedad no como un derecho puramente o exclusivamente subjetivo que llevara entonces a la propiedad especulación, sino conceptuar el derecho de propiedad como una propiedad función y por lo tanto sujeta y sometida al bien común. El populismo actual está relacionado, por lo tanto, con ese ser social multitudinario, que es esa conjunción de dos tendencias antinómicas, la atomización neoliberal y la tendencia a la comunalidad, pero una comunalidad en los populismos con pérdida de una individualidad crítica. Las comunidades multitudinarias y sus interrelaciones muestran incoherencias y divisiones insalvables en los populismos. El líder populista es el héroe salvador, es un leviatán proteico. Es un leviatán porque muchos obvian ya hasta la existencia o atacan la existencia del Estado y son proteico porque leviatán proteico tienen el poder del Estado, pero siembran en vez de la armonía y el progreso de todos los miembros reales de la sociedad, su naturaleza de leviatán proteico es una naturaleza de poder caótico, cambiante, impredecible. Una doctrina, la del populismo inconsistente, y una doctrina, la del populismo como relato, que no es más que una de las manifestaciones de la crisis de la democracia representativa. No voy a ahondar más en este concepto del populismo, solo que lo han estudiado y desde perspectivas, algunas que no comparto. Por ejemplo, Laclau ha estudiado el populismo ontologizándolo, es decir, haciendo una interpretación postestructuralista desde perspectivas ontológicas, a mi parecer demasiado teoréticas e intelectualistas y poco prácticas. Luego, desde una perspectiva fenomenológica, Canavan, y el populismo como una ideología, pues lo han tratado Freedom, Moody y Stanley. Me quedo con el populismo como relato político, poniendo el foco en la importancia de la imaginación y de las emociones políticas, el populismo como concepto esencialmente controvertido que se puede entender de varias maneras y con distintas metodologías, el vacío ético que produce el populismo cuando agota sus estancias en el poder, demagogos incoherentes, porque el capital tiene muy bien dos patas puestas en el modo neoliberal, que incluso muchos populistas siguen produciendo en el modo neoliberal económico, o el modo populista supuestamente de izquierda progresista, que canalizan el resentimiento, la amargura y la frustración que la gente suele experimentar en crisis económicas y frente a crecientes corrupciones políticas, económicas e institucionales, prometen una redención de la política y de la vida social, pero lo prometen acercándose a una especie de mesianismo o utopismo político gatopartista. ¿A qué llamo yo gatopartista? A la paradoja de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Cambiar todo para que nadie cambie, para que nada cambie. Cambiar todo para que nada cambie. Es decir, no tocar las estructuras socioeconómicas reales del poder. Y por lo tanto, se convierten lo contrario de la política. En vez de una política racional, dialéctica, una política racionalista ilustrada y una política de crítica permanente, está una política de demagogos oclocráticos, es decir, que consideran al pueblo como basura, o los gobiernos de la basura, y en vez de desarrollar mecanismos de vigilancia y supervisión políticos, de control, no solamente de acceso al poder, sino sobre todo de los que detengan el poder y mecanismos intermedios de control de ese poder y no destrucción de los mecanismos intermedios para poder caer en el cesarismo más absoluto. Esto es lo que quieren los populismos. Si queremos que todo siga como está, como decía Lampedusa, las estructuras de poder reales, de poder económico-social, es necesario que todo cambie. El wokismo, el racialismo, la trampa de la diversidad fragmentaria
no cambian las estructuras económicas y sociales de la sociedad. Diría, he estado leyendo también a Ansel Jappe, que le recomiendo mucho, cómo nos ayuda Marx a entender el populismo contemporáneo, How Marx Helps Us to Understand Contemporary Populism. Y solo quiero extraer de él algo que también comparto, es cuando el capitalismo entró en su fase de declive, dejó de existir, perdona que estoy traduciendo, dejó de existir la posibilidad de una mejor distribución de su riqueza, irrumpiendo así la cuestión de su superación. El abandono del pacto interclasista keynesiano tras la década de 1970 no respondió únicamente a las circunstancias políticas o a una guerra de clases desde arriba, sino esencialmente a las dinámicas internas de la acumulación capitalista y a su desarrollo histórico. La sustitución de trabajo humano por tecnología, que, recuerdo, no crean valor económico, inició una crisis en la producción de valor y estimuló la simulación. Es decir, como decía Debord, en vez de la creación de mercancías, la creación de espectáculos, la simulación de acumulación por medio del crédito y de las finanzas. No hay ninguna posibilidad de revertir esta evolución, porque es el desarrollo propio del capitalismo. En su fase de declive, el capitalismo ha perdido la capacidad de ofrecer gratificaciones complementarias a la mayoría de la población, como hacía en su fase de apogeo. La cuestión hoy no es tomar el poder o lograr una mayor justicia económica, ni tampoco combinar razones ecológicas y crecimiento económico, sino inventar formas de vida más allá de la lógica de la mercancía y del trabajo. Esto en cuanto a Ansel Jappe. Quería tratar también hoy de cómo una hermandad de 700 años, para que veáis que muchas veces las manipulaciones históricas siempre se rompen por intereses económicos, y esto no es economicismo ni nada que se le parezca, lo voy a poner con la disputa polaco-húngara. Desde el 2007, tanto el Parlamento de Hungría como el Parlamento de Polonia declararon el día 23 de marzo como Día de la Amistad Polaco-Húngara, que, ojo, es una amistad, que lo voy a intentar hacer rápido, se remonta al año 1335, cuando se celebró el primer congreso de Visegrad o Visegrado. En aquel entonces, 1335, los soberanos eran los reyes Juan I de Bohemia. Bohemia era lo que hoy es más que Chequia, pero Bohemia y Moravia son las dos regiones fundamentales de la actual Chequia. Los reyes Juan I de Bohemia, Carlos I de Hungría y Casimiro III de Polonia reforzaron en 1335 la cooperación regional entre sus países, formando una alianza anti-Habsburgo. Los Habsburgo partieron de un señorío feudal en Suiza, en el castillo del halcón Habsburg, en el cantón de Argovia, fueron creciendo en su poder a partir del siglo XV, fueron conquistando territorios y asumiendo la corona del Sacro Imperio Romano Germánico frente a los Hohenstaufen, y suponían una amenaza, esa alianza de los Habsburgo, primero presentes en Suiza, luego en Alsacia, ya he dicho en Argovia, Suiza, en Alsacia, luego en Austria, en Estiria, en Carintia, en Carniola, y hasta dominar todo el Sacro Imperio Romano Germánico. Pues bien, los reyes de Bohemia, el rey electivo de Polonia y el de Hungría formaron una alianza que han ido renovando desde el año, ya con presidencias, no con reyes, desde el año 1335. ¿Por qué? Frente a un enemigo común, que era entonces los Habsburgo. Fue el comienzo de una gran amistad entre Hungría y Polonia. 4 años después de la primera cumbre, se reunieron de nuevo en Visegrad en el año 1339, y como Casimiro III no tenía herederos en Polonia, eligió al hijo de Carlos I de Hungría, Luis I de Hungría, para que le sucediese en el trono polaco y en el trono húngaro. Cuando Casimiro III murió, Luis I de Hungría gobernó, por lo tanto, en una unión personal, como eran entonces las uniones personales, que no eran uniones territoriales de pueblos ni países, sino uniones personales
de señores feudales en la cúpula llamados reyes que dominaban territorios, y dos países se mantuvieron separados, Hungría y Polonia, a pesar de esta unión personal en la figura de un rey. Cuando murió este rey, Luis I, su hija Jadwiga se convirtió en reina regente de Polonia. No os quiero aburrir con datos históricos, solo decir que esto se ha ido manteniendo desde el 1335, pasando por muchas vicisitudes, incluso llegado el momento de la época nazi. Hungría también se resistió a la exigencia nazi de llegar a atacar al frente polaco a través de Hungría, debido a este tratado que tenían de Trianón. La frontera húngaro-polaca fue restaurada justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Hubo acogida de polacos, niños y adolescentes en Hungría durante la guerra hasta la ocupación nazi de Hungría. Hubo ayuda húngara en secreto a huir a oficiales y soldados polacos a Francia, a Reino Unido y a otras partes para evitar represalias nazis. Si me voy más adelante, en la Revolución Húngara, ya en la época soviética del año 56, hubo ayuda polaca, y en el 56 los polacos suministraron desde litros de sangre, plasma y equipos médicos por valor de $2 millones de 1956. El grupo de Visegrado moderno se formó entre gobiernos populistas en Hungría, en Polonia, en Eslovaquia y en Chequia. Era el llamado V4 de los Visegrado 4 de los 4 países. El primer ministro, todo ha venido, esta crisis entre húngaros y polacos actualmente, rompiendo una unión de 700 años, por lo siguiente. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en el 33º campamento universitario de verano y de estudiantes en Tusnad-Fürdő, es el baile Tusnad, que es una región de Rumanía donde había visitado Viktor Orbán hace unos días, criticó a Polonia por lo siguiente. A ver, Orbán ha comenzado, dijo, un proceso de fermentación a favor de la paz, y a menos que Europa abandone su posición a favor de la fuerza, se quedará solo en esta guerra. Ya vislumbra el cambio de presidencia en Estados Unidos. Se avecina un cambio del sistema global, dice Orbán, ante la situación actual en el marco de la guerra ruso-ucraniana. Es necesaria una estrategia húngara global, cuya versión preliminar ya se elaboró. El viernes pasado, Viktor Orbán había hablado con el primer ministro de Rumanía, ya que estaba en Rumanía, celebrando esta fiesta con una minoría húngara en Polonia, una minoría de la juventud, Marcel Ciolacu, y habló en Bucarest de un reforzamiento entre Budapest y Bucarest. Estamos avanzando hoy día, Rumanía en el tercer socio económico de Hungría, y las relaciones económicas y comerciales, que es lo que siempre prima, batiendo récords. Proyecta la construcción de una línea ferroviaria rápida Bucarest-Budapest, y le aseguró que la presidencia de Hungría, tan denostada por el globalismo liberal de Bruselas, pues que dijo que la presidencia húngara en la Unión Europea incluiría buscar o lograr la adhesión de Rumanía al espacio Schengen en la agenda del Consejo de Ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea en el próximo mes de octubre, y si no lo lograse, lo repetiría en la del mes de diciembre. Desde Bruselas se ha condenado todos los esfuerzos de paz de la misión de Viktor Orbán, misión de paz en Ucrania, que ha ido visitando tanto a Rusia como a Ucrania, como al candidato presidenciable Trump en Mar-a-Lago, en Florida, y esto ha sido un escándalo para la élite globalista bruselense. Él busca promover la paz antes de las elecciones europeas, antes de las elecciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ve a un Trump ante portas, es decir, ante las puertas. Si Europa, dice Orbán, no logra adoptar una política pacifista antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, después de la victoria electoral de Donald Trump, se verá obligada a hacerlo reconociendo
su derrota, su deshonra y teniendo que asumir su propia responsabilidad política. Y ya de por sí bastante mal está el pueblo europeo, la ciudadanía europea, con estos líderes políticos en Bruselas y en los estados nacionales de Occidente. El primer ministro Orbán dijo que Bruselas considera ofensivo que se trata de una postura probélica seguir enviando armas a Ucrania y endeudando más a Ucrania, porque dicen que apoyar la guerra es un beneficio para la paz, dicen las élites globalistas de Bruselas. Desde el inicio de la misión húngara, los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos y de la Federación de Rusia han mantenido y están manteniendo conversaciones. Y esto es lo que el globalismo liberal quiere acallar o tapar. Hay conversaciones desde la misión húngara y antes, pero bueno, me ciño desde la misión húngara, entre ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos y de la Federación de Rusia, conversaciones con los ministros de Asuntos Exteriores de Suiza y de Rusia también. El presidente ucraniano, presidente, quien ocupa el puesto de la presidencia sin haber sido reelegido o elegido, porque ya caducó su mandato, Volodymyr Zelensky, finalmente llamó, como ya he explicado en otros programas, a Donald Trump hace unos días y el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano realizó una visita a Pekín, sorpresiva visita a Pekín que también comenté. El proceso de fermentación, dice Orbán, hacia la paz se está acelerando. Yo soy muy escéptico en cuanto, más que paz, se busca un alto el fuego, pero la guerra está latente. Pero bueno, la guerra ruso-ucraniana ha revelado la verdad, dice Orbán, como lo hizo la píldora roja del film Matrix. Las ideologías pierden su poder, lo mismo que las maquinaciones estadísticas y las distorsiones de los medios y las mentiritas tácticas de los políticos. Dice Orbán, los delirios generalizados ya no son relevantes, como tampoco lo son las teorías conspirativas, lo que queda es la pura y cruda realidad. En primer lugar, las partes en conflicto están sufriendo pérdidas brutales, dice Orbán, de cientos de miles de personas en la guerra y a pesar de ello no quieren llegar a acuerdos. Ambos creen que pueden ganar, mientras que, por otro, ambos se dejan llevar por su propia verdad real o presunta. Los ucranianos, creyendo que la invasión rusa viola el derecho internacional y su soberanía territorial y que actúan en defensa propia y libran una guerra de independencia, cuando, perdón por la expresión, todo el pescado está vendido y el territorio de Ucrania está vendido y las empresas principales y tierras están vendidas. Y los rusos creen que la promesa a Ucrania de adhesión a la OTAN y ver tropas y armas en la frontera ruso-ucraniana hace que Rusia reclame también su legítima defensa y que en realidad se trata de una guerra provocada. En otras palabras, cada uno tiene, dice Orbán, una verdad, presunta o real, y ninguna de las dos partes se rendirá, salvo que haya una intervención de terceros y que no haya, como está viendo hasta ahora, una escalada de la situación por echar leña al fuego, como está haciendo Occidente. En segundo lugar, los Estados Unidos declaran a la República Popular China su rival número uno y la presidencia, si entrase Trump, sería todavía más claro. Es decir, es una guerra por poderes contra Rusia con la acusación continua a China de apoyar encubiertamente a Rusia. En tercer lugar, dice Orbán también, ¿por qué es razonable agrupar a dos países tan grandes, Rusia y China, en el mismo campo hostil? Es una imbecilidad del globalismo liberal. Esto lo digo yo. Tercer lugar, tercer elemento de realidad. Orbán llamó la atención de la capacidad de resistencia de Ucrania, más allá de toda expectativa. También es verdad porque está insuflada artificialmente desde Bruselas y desde Washington, Biden o Obamita. En cuarto lugar, Rusia no es la rígida autocracia neoestalinista, a pesar de las confusiones que nos quieren hacer la propaganda, sino que los dirigentes de Bruselas presentan esto e intentan doblegar a Putin y a su entorno. Estamos hablando de un país que actualmente muestra flexibilidad técnica, económica e incluso flexibilidad social. En quinto lugar, la política europea se ha derrumbado porque Europa ha renunciado a defender sus propios intereses
sigue incondicionalmente la política del Partido Demócrata, incluso a costa de destruirse a sí mismo. Y las acciones contra Rusia violan los intereses europeos fundamentales, aumentan el precio de la energía y hacen que la economía europea esté perdiendo competitividad. ¿Y por qué? Porque antes se fundamentaba en un eje París-Berlín, que ya no existe, y ahora es un eje entre Londres, Varsovia y Kiev. Es un eje que han intentado desarrollar, y el propio primer ministro polaco dice, es el sueño húmedo de Polonia, esto lo digo yo, de debilitar a Rusia y superar a Alemania. Los polacos están siguiendo, dijo Orbán, la política más moralista y de dos caras de toda Europa, ya que sin darse cuenta que ellos están haciendo negocios con los rusos y lo están haciendo en el tema del combustible. El ejército polaco niega todo esto, pero la realidad económica es que lo han tenido el uso del combustible ruso a través de refinerías checas de dos empresas en Chequia, pero de propiedad polaca, y hacían como que el combustible era o provenía de Chequia, cuando Chequia, al ser país interior, no puede tener acceso a combustibles vía marítima, sino combustibles vía oleoducto. Y por lo tanto, la debilidad y el desmoronamiento de Occidente. Rusia es un país que tiene, además, hay que señalarlo, un liderazgo hiperracional, comprensible y predecible, dijo Orbán, a diferencia de Occidente, cuyo comportamiento no es racional ni predecible. En cuanto a lo que decía de que les ha ofendido tanto a los polacos y han entrado en esta ruptura Polonia-Hungría, es que la empresa estatal de energía polaca, Orlen, supervisa las mayores importaciones de petróleo ruso desde la República Checa desde el año 2012. Y datos que tengo hasta septiembre del 2022, los crecimientos de importación de petróleo ruso vía este paripé o pantalla de empresa en Chequia, pero que es empresa polaca, y el combustible que llega a Chequia es ruso. Esto es lo que ha hecho estallar el domingo al viceministro de Asuntos Exteriores polaco, Teofil Bartoszewski, que sugirió que Hungría debería retirarse de la Unión Europea y de la OTAN y formar una unión con Putin. Pues flaco favor haría a Washington y a Londres si, por una parte, Turquía, como la están invitando Israel, Netanyahu se une, que abandone la OTAN y se una a Rusia, eso dice Netanyahu, y lo que dice el gobierno polaco es que Hungría deje la Unión Europea y la OTAN y se una también con Putin. Esto es lo mismo que dijo, repito, el ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz. Tiene bemoles que lo diga él, cuando este ministro de Asuntos Exteriores de Israel, antes de ser ministro, cuando era legislador, combinaba a través de Twitter, hoy X, amenazaba al pueblo palestino de una nueva Nakba hace 2 años si se les ocurría hacer reclamaciones nacionales. Y ya preanunciaba lo que es el genocidio que se está produciendo del pueblo palestino actualmente. El actual gobierno liberal globalista que hay en Varsovia, la otra pata del capital, se está enfrentando con la otra pata del capital del gobierno populista de Orbán, que a veces, como estamos viendo, también dice razones razonables. Por último, querría ver, en estos minutos que me quedan, la carta, a ver, la tengo aquí, que el Partido Republicano envió el 28 de junio con los postulados del presidente, del postulante presidente de Estados Unidos, Trump. Me postulo para presidente de los Estados Unidos para recuperar nuestro país. Joe Biden y los demócratas del pantano de Washington odian nuestro país, basa en sentimientos, emociones, están destruyendo nuestra nación, ponen a Estados Unidos en último lugar y nos están llevando a la ruina. Nos están poniendo sus intereses, no les importa poco los Estados Unidos. Son luchas de élites económicas dentro del capital. Ningún otro presidente ha hecho lo que yo hice. Ahora vamos a ver lo que dices que hiciste y lo que realmente se hizo. Cumplimos nuestra promesa de poner
a Estados Unidos primero. Bueno, pues fue superado por China. Y hacer de que Estados Unidos vuelva a ser grande. Y pone 5 puntos. 1, en esa carta, nuestra administración Trump generó la mayor economía que el mundo haya conocido. Pues bien, la política económica de Trump durante su presidencia fue un extraño cóctel, una dosis populista de proteccionismo comercial y de intervencionismo industrial y otra dosis de bajada de impuestos para los más ricos y mayor desregulación, así como una cierta dosis keynesiana de déficit presupuestario y de política monetaria expansionista. Siguiendo al demógrafo e historiador Olivier Todd, que publicó la derrota de Occidente, cree Todd que el hundimiento del mundo estadounidense se debe al abandono de los valores del trabajo y de la disciplina social derivadas del protestantismo. Esta es una idea vieja, no es una idea nueva. Es la tesis del sociólogo alemán Max Weber de 1864-1920. Según Max Weber, el espíritu del capitalismo tomó acta del nacimiento en un concepto alemán, que es el concepto de Beruf, que lo traducen en castellano como trabajo, pero ese concepto de Beruf, hay dos conceptos fundamentales para decir trabajo en alemán, Arbeit y Beruf. Pues bien, Beruf es profesión, vocación, actividad a la que se ha aprendido para asegurarse el sustento. Y el sociólogo alemán Max Weber habla de ese concepto de Beruf, y el sociólogo alemán encuentra en el puritanismo británico esta idea para el desarrollo posterior del capitalismo. Este autor suponía que los reformistas protestantes consideran la flexibilidad del juicio como fuente de las libertades personales y por ende la confianza en los actos de comercio. Según Max Weber, pareciera que las comunidades protestantes de Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y Alemania fueron quienes se liberaron del estigma moral asociado al comercio y contribuyeron a fecundar el capitalismo. Es muy cuestionable todas estas tesis. El protestantismo había estimulado, según sus teorías, la actitud para intercambiar y asumir y tomar riesgos y habría llevado al desarrollo de una sociedad mercantil. En efecto, entre los reformistas más prosperan los negocios, más crece la convicción de ser los elegidos. Inspirado en el Antiguo Testamento, el protestantismo considera el enriquecimiento material como una bendición divina. Al mismo tiempo, la elección exige para conservar la fe, trabajo, abnegación y ascetismo. Max Weber identificaba, pues, el ascetismo protestante, uno de los elementos fundadores del espíritu del capitalismo, aunque reconoce que la ética monástica anterior ya había podido preparar el ascetismo seglar de las comunidades reformistas. Las tesis de Max Weber datan de 1904-1905, es decir, de una época donde las tres principales potencias económicas del mundo eran mayoritariamente protestantes. En el curso de sus investigaciones, Weber avanza, sin embargo, la idea de que el capitalismo del siglo XX no tiene necesariamente el soporte religioso, ya que descansará en la base mecánica, menos mal. El análisis weberiano no está exento de críticas. Algunos le reprochan haber confundido el calvinismo del siglo XVI con el puritanismo capitalista liberalizado y secularizado del siglo XIX. Otros ponen en duda el lazo unidireccional entre capitalismo y protestantismo. Para otros no es el protestantismo, sino el racionalismo. Esta es la tesis de Karl Marx, quien habría engendrado el capitalismo. Los ejes de la campaña de Trump son, por lo tanto, temas: la inmigración, la desindustrialización, los efectos negativos de la globalización sobre la economía USA. Ya fueron señalados, además, no es algo propio cuando le dicen que es original propio de Trump, ya fueron señalados por un multimillonario de la electrónica, Ross Perot, en las campañas presidenciales de los años 92-96, donde obtuvo el 18,9% y el 8,4% de los votos respectivamente. Hacía alusión Perot del Giant Sucking Sound, del sonido de succión gigante, que opuso por eso al tratado TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque era una especie, y como el tratado NAFTA, por el hecho de las deslocalizaciones de los trabajadores y de las empresas hacia las maquiladoras, fábricas de montaje y ensamblaje, con excepción o levantamiento de los derechos o tasas de aduana destinados a ser íntegramente
reexportados. Si Trump logró triunfar en su primera presidencia, donde Perot fracasó, fue porque el nivel de vida de una parte creciente de la población de Estados Unidos estaba bajando desde la época Obama, y por la inquietud de los asalariados autónomos, pequeños autónomos, frente a la pauperización de la clase media norteamericana estadounidense. Los agregados económicos era la bajada de los salarios, en principio de los menos cualificados. El salario ahora mínimo en Estados Unidos ha ido bajando un tercio entre 1968 al 2016. El salario medio no sigue ya la productividad como lo hacía en los años 80 y desciende a partir de los años 2000. Las reestructuraciones sucesivas de los años neoliberales del 1990 al 2000, en el que las empresas de Estados Unidos modificaron toda la estructura de los contratos de trabajo, se mercantilizaron los contratos de trabajo, se redujeron y eliminaron las ventajas extrasalariales como seguros de salud y pensiones complementarias. La bajada de impuestos a los más ricos desde hace más de 40 años es una reducción de la ayuda social. Por lo tanto, lo que propone ahora Trump dice volver a generar la mayor economía. No logró la mayor economía que el mundo haya conocido jamás. Eso es falso. Segundo, implementaremos enormes recortes fiscales y reformas. Ojo, porque en el primer mandato de la presidencia Trump, todos esos recortes no fueron para crear nuevas industrias. Todos esos recortes de impuestos y de reformas fiscales fueron para especular en bolsa y para aumentar las reservas de las empresas estadounidenses, no para crear nuevas empresas. Tercero, negociaremos acuerdos de comercio justo y recuperaremos la manufactura. Pues bien, los acuerdos, la renegociación del Telecan, Tratado de Libre Comercio, también perjudicó a sectores en Estados Unidos. La implementación de aranceles a productos importados de China, Europa y otros países, en un esfuerzo por reducir el déficit comercial, afectó negativamente también a empresas estadounidenses que dependían de las importaciones. También vuelve a decir que somos independientes energéticamente, éramos independientes energéticamente y estábamos a un paso del dominio energético. Es falso. Si miro las reservas de petróleo por país, el primer país con reservas de petróleo, datos 2022, es Venezuela, pero con un petróleo, más costoso que producir, que el segundo que le sigue en la lista, que es Arabia Saudita, con 276.000 millones de barriles de petróleo de reservas, pero un petróleo más fácil de conseguir. El de Canadá, en tercer lugar, pero un petróleo todavía más difícil de refinar que el de Venezuela. Luego estaría Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Libia, Nigeria y Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos solo tiene entre el 2,1% al 3% como mucho de las reservas de petróleo por país. No tiene ni la independencia energética al 100% ni el dominio energético del mundo. Esto es falso. Luego habla de los 3 puntos que me quedan, de la promoción de la inversión en infraestructuras, incluyendo carreteras, puentes, aeropuertos y otras obras públicas, es decir, neo-keynesianismo o imitación de China en lo que es obras públicas e infraestructuras. Sexto, la creación de zonas económicas especiales, imitación de China y la promoción de la inversión en comunidades desfavorecidas. Y séptimo, la promoción de la energía doméstica, incluyendo la eliminación de regulaciones y la promoción del comercio justo para estimular el crecimiento económico USA. Pues bien, quería terminar diciendo que los populismos proponen, pero no transforman las realidades socioeconómicas de los países, ni los de derechas, ni los de izquierdas, ni los llamados ni de derechas ni de izquierdas. Las estructuras del capital siguen vivas y poderosas con neoliberalismo y con populismo. Así que con esto quiero terminar mi exposición de hoy y os agradezco la escucha, la atención y que os pueda haber aportado algunos datos de valor. Muchísimas gracias.